Bienestar. Vamos a un tema que seguramente usted ya se ha encontrado en las redes sociales, un tema preocupante por lo que está ocurriendo en Tabasco y muy en particular, bueno, en la comunidad de El Bosque. Ya tienen tiempo que los habitantes están solicitando ser reubicados. Y bueno, ¿por qué? Porque prácticamente el mar se está comiendo a dicha comunidad, la comunidad de El Bosque en Tabasco. Para platicar al respecto, saludamos a Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas. Pablo, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí y poder platicar de estos temas que, en el contexto de varios impactos climáticos, como ya hemos visto en estas semanas, pues es importante comentarlos, José Ángel. Pero Pablo, pareciera que este es un tema que ya no tiene reversión, es decir, no es nada más que el mar ingresó y vuelve a salir, sino prácticamente ya se come a esta comunidad. Es correcto. Sí, el proceso que está sucediendo en esta comunidad del Bosque, que está en el municipio de Centla, cerca de la cabecera municipal, que es frontera, es que el mar entra cuando hay lo que llaman en esta zona nortes, y lo que ocurre es que se da un proceso de erosión costera, es decir, el mar asimila la arena, que es sobre donde están las casas, donde están las escuelas, y el resultado es que ya no es que se regrese o se retraiga al mar, sino que se queda hasta donde llega a avanzar. Y este proceso tiene alrededor de 5 años ocurriendo. Ahí están viendo las imágenes de la comunidad. Están viendo el oleaje pegar contra unas casas y contra lo que era la escuela. Este oleaje les quedaba lejos. Estaba a 700 metros de la comunidad del mar. Entonces, en 5 años se ha ido recorriendo el mar, ha ido asimilando la costa y naturalmente empezó a llegar ya a las casas. Van 3 líneas de casas que desaparecen completamente, que son tomadas por el mar. Si se fijan en la parte de más mar adentro, van a encontrar algunos escombros, algunos pedazos de casas. Esa era la línea anterior que ya también desapareció. Y la noche del 1 de noviembre nos comentaron personas de la comunidad que una vez más el mar había vuelto a subir de nivel y que estaba de nuevo ahora cubriendo toda la comunidad. Esta comunidad está justo en el delta del río Grijalva. Entonces de un lado tiene el río y del otro lado tiene al mar. Cuando ocurre estas alzas del nivel del mar, lo que pasa es que el río se junta con el mar. Entonces la comunidad queda completamente bajo el agua y llegan a tener hasta el agua hasta las rodillas y tienen que salir en ese momento con lo que tengan encima, lo que traigan puesto, sus familiares, los niños, los adultos mayores, que son las personas más vulnerables en estos casos, y piden refugio a las autoridades, ¿no? de la cabecera municipal para ser desplazados a un albergue. Hoy, hace unos minutos, la comunidad acaba de publicar un comunicado en el que precisamente da aviso de que se les está pidiendo volver a sus casas, a pesar de que el clima ellos lo encuentran peligroso, porque los quieren desalojar del albergue municipal en el que están. Entonces es una situación muy grave, porque no solamente requieren una reubicación permanente, sino también su refugio temporal se les está negando. Y esto da cuenta, lo grave aquí es que nos damos cuenta que no hay una política adecuada para atender los casos de desplazamiento climático en nuestro país y para atender a los posibles impactados por el cambio climático. Claro. Si tuviéramos una política como tal, entenderíamos que estos eventos van a suceder cada vez con mayor frecuencia y que tenemos que tener preparados protocolos, medidas de reparación de daño, porque esta comunidad evidentemente no se provocó este daño, no es como ocurre en otros accidentes o desastres. Aquí esta comunidad simplemente está siendo de las primeras impactadas de un proceso global, acelerado principalmente por la quema de combustibles fósiles. Pablo, preguntarte, decías al principio que las casas, por ejemplo, estaban a unos 700 metros de que llegara el oleaje, por ejemplo, para decirlo así. ¿En qué tiempo fue eso? Fue alrededor de 5 años. De hecho, tenemos ahí una O sea, ¿las primeras casas llegaron hace 5 años? ¿Las primeras casas se instalaron hace 5 años? No, las casas se instalaron hace 45 años, más o menos. 45. Pero el avance del nivel del mar, que ellos primero lo notaron como, caray, y el mar ya no está a 700 metros, ahora lo tenemos a 500, ahora lo tenemos a 200, ahora ya está llegando esta lomita que nos separa del mar, y así fue avanzando el mar hasta que hace 3 años se perdió la primera casa, que era la casa que estaba más pegada al mar. Y de 3 años para acá, pues ya lo que el mar está reclamando son viviendas, es escuelas, templos, de nuevo ese tejabán rojo que se ve ahí, esa es la escuela primaria, ¿no? Que quedó inhabilitada en febrero de este año. Así es.
Pablo, pues la petición es así muy concreta, simplemente el que se les reubique por parte de las autoridades en las gestiones que se han venido realizando, seguramente a nivel local, tanto con el municipio como con las autoridades estatales e inclusive federales, que se ha obtenido de respuesta. Mira, la comunidad hace un año exactamente hizo una rueda de prensa que causó bastante revuelo, logró mucha cobertura nacional e incluso internacional sobre su caso. Lo hicieron el 7 de noviembre. Sí. Y a partir de ese momento mediático, autoridades se involucraron, la Semarnat se le giraron instrucciones, después en una conferencia mañanera del presidente de la República se mencionó el caso de la comunidad y el resultado fue que el presidente dijo a la SEDATU que empezaron a ver cuál sería el proceso de reubicación de esta comunidad. Pero de esa fecha, que esta mención del presidente en la rueda de prensa fue por ahí de principios de este año, creo que fue febrero o marzo a lo más tardar de este año, pero a la fecha no ha habido una claridad de cuál es el proceso, qué es lo que está ocurriendo. A lo que entendemos, el proceso está frenado en este momento en una medida porque el gobierno del estado de Tabasco no está generando las condiciones para ceder el terreno que se requiere. Pero bueno, en la burocracia se está perdiendo una comunidad entera. Esta comunidad no puede esperar. Entonces, sí, por un lado necesitamos una reubicación justa para esta comunidad, pero también muy importante, necesitamos que esta reubicación sea ejemplar, porque detrás de esta vienen otras comunidades. Así es. Y cuando hablamos de una reubicación justa, que lo van a encontrar en nuestros comunicados, nos referimos a que tú no puedes reubicar una comunidad de pescadores a un edificio multifamiliar en el centro de un poblado urbano, porque lo estás condenando a la pobreza. La reubicación justa considera el tipo de vida y de formas de bienestar y de ganarse la vida de las distintas poblaciones. De lo contrario, esto termina replicando una serie de injusticias y desigualdades que lo único que provocan son pobreza urbana, ¿no? Pablo, te preguntaba de la distancia de las casas al oleaje, porque de pronto se me vino una comunidad acá en Jalisco que es Chapala. Nuestra laguna durante muchos años estaba casi seca, y la gente se fue fincando, ponía juegos y todos en una zona federal. Y de pronto tuvimos unas buenos temporales de lluvia y que se les inunda. Por eso te decía, y fue mucho tiempo, pero nos dices que hace 40 años llegaron las primeras casitas, los primeros pobladores. Abro el mapa de la zona del bosque. ¿Pudieras expresarle a la gente, narrarle, que es así como un chipotito? Ya lo decías, de un lado tienen al mar y del otro el río. ¿Les pudieras narrar la ubicación del bosque a nuestro auditorio, por favor? Claro, sí, el bosque se encuentra justo en la desembocadura del río Grijalva. Entonces, por un lado, vamos a ver como un río que viene pues, de tierra adentro, desemboca en el mar, y hay un chipote y una península, que es la comunidad del bosque, que del otro lado tiene al mar. Entonces, lo que de hecho venía ocurriendo durante toda la historia de esa península es que los sedimentos del río llegaban al mar, el mar los empujaba con el oleaje y entonces iba generando como una especie de playa muy grande, un playón que se iba extendiendo. De hecho, la comunidad le estaba ganando terreno al mar. A partir de los efectos de la crisis climática que incluyen el incremento del nivel del mar, el incremento de los fenómenos meteorológicos como los huracanes o los nortes, eso implica que entra con más fuerza el oleaje. Esto ha ido revirtiéndose y lo que era un sitio que le estaba ganando terreno al mar se lo empieza a perder porque el mar con fuerza empieza a asimilar este banco de arena y se lo empieza a comer. Entonces cuando la comunidad se estableció ahí en los 70s, 80s más o menos, era un lugar que estaba relativamente lejos del mar. De nuevo reitero, tenían que caminar 20 minutos para llegar a la playa, para llegar al oleaje. Y los pescadores salían por el río, y ese sí lo tienen al lado y siempre lo han tenido a un lado. Entonces, de un tiempo para acá, esto se ha ido recorriendo. No sé si pueda yo compartir mi pantalla y pueda yo compartirles una imagen de cómo ha ocurrido este proceso, porque tenemos justamente un GIF, una imagen de cómo va recorriéndose el bosque. A ver... que nos digan los compañeros de producción si hay oportunidad de que también se comparta. Si no... Ajá, sí. A ver, inténtalo mientras ellos también ven pues acá, no. yo digo los fierritos. Pues lo intentamos, mira. A ver, inténtalo. Tenemos aquí un clip de la que era la escuela primaria, ¿no? Porque también en muy poco tiempo que hemos ido nosotros acompañando a esta comunidad, nos ha tocado ver su degradación, su rápida degradación, ¿no? Hemos visto cómo esto ha deterioradose en cuestión de unos pocos meses, ¿no? Miren, este es el clip que quiero compartir, ahí lo deberían de estar viendo.
Sí, ahí la tenemos, exacto. Justo, esto es el bosque, esta es la comunidad del bosque, esto es Google Earth, ¿no? Y vemos acá, la playa empieza acá arriba, ¿no? El playón está hasta acá. Entonces vamos viendo qué pasa a lo largo de los años, 2010, 2015, 2020, y fíjense en la última línea de casas, en esta última imagen, donde está ya. Sí, claro. Esto, Google Maps no ha actualizado que esa calle ya está en el mar. Sí. Pero, digo, nada más para que se den una idea, todo lo que tenían que caminar, se le llama el bosque porque esto que está aquí era una hilera de pinos, esto que se ve aquí como más oscuro enfrente de la primera hilera de casas. Pero bueno, es en cuestión de unos 10 años que vemos esta rapidísima degradación del territorio. Y que ciertamente tiene que ver con lo que has mencionado, Pablo. Justamente el cambio climático está trayendo consigo algunas de estas consecuencias y será más recurrente en otras tantas comunidades, no solamente de México, sino del mundo. Esto me recuerda inclusive lo que viene sucediendo, por ejemplo, por hablar de Jalisco, en Barra de Navidad, Pablo, donde se ha dicho desde siempre que habrá un momento en el que Barra de Navidad, la comunidad termine por desaparecer por completo, también porque se la comerá el mar. Exacto, eso es lo que viene ocurriendo. Las comunidades costeras tienen un impacto mucho más fuerte, mucho más claro, ¿no? de impacto climático, porque es muy dramática su desaparición. Esto, por ejemplo, es un clip que grabamos. Este primer video lo grabamos en noviembre de 2022. Esto es la escuela, grabamos la última clase, de hecho, de ese salón, en noviembre del 22, y esto es en febrero del 23. O sea, es muy rápida el avance del mar. Claro. Naturalmente ahorita los niños tenían una escuela de calidad, ahora no la tienen. Entonces son procesos de desigualdad, son procesos muy rápidos, muy agresivos, para los que no estamos preparados como población, como sociedad. Nos faltan herramientas, nos faltan elementos para poder entender el tipo de tratamiento y de justicia que requieren, y como bien lo mencionas, en el caso de Jalisco no estamos exentos. Tenemos comunidades que están viviendo ciertos impactos y que el problema con el cambio climático y sobre todo con este tipo de impactos es que los vemos lejos hasta que ya los tienes completamente encima. Claro. Pablo, se nos agotó el tiempo, es una lástima, pero nada más brevemente, por favor, esos pinos que mencionaste, esa franjita, ¿todavía existen? Por eso se llamaba así el bosque. Y dos, ¿a dónde los reubicarían o dónde estarían pidiendo la comunidad moverse? Bueno, la hilera de pinos ya no existe. De hecho, todavía la última vez que yo me tocó ir para la comunidad, que fue este año, se veía todavía alguno del esqueleto del árbol en pie, de uno de los árboles que quedaba, ya mar adentro. Y la comunidad lo que está pidiendo es ser ubicada dentro de la zona de frontera, es decir, de Centla, del municipio de Tabasco, y con salida al río, para poder seguir siendo pescadores. Como reitero, lo que les interesa es, por su arraigo a la región, pues no irse a otro municipio o lejos de donde ellos están acostumbrados a vivir, y que tengan la posibilidad de seguir siendo lo que ellos son, lo que han sido los últimos 40 años, que son pescadores, gente de mar. Podríamos verlo como un caso aislado, pero solamente para cerrar yo reiteraría, Pablo, el llamado es a que exista una política pública ya bien planteada desde las autoridades para casos como este. Exacto, este no es un caso aislado. Ahorita los vamos viendo únicos. El huracán Otis lo vemos como un caso único por la fuerza que tuvo, por la rapidez con la que se intensificó, y es único hasta hoy, pero a partir de ahorita podemos considerarlo que es algo que podemos esperar. Y es algo que debemos esperar y para lo que debemos prepararnos. Entonces se requiere una política, uno, para mitigar el cambio climático, esto quiere decir reducir la participación de México en provocar esta crisis, muy importante, y dos, prepararnos para la crisis que ya provocamos, es decir, que no se empeore más la crisis y prepararnos para los impactos que ya sabemos que podemos contar con ellos. Y eso va por proteger a las poblaciones impactadas. Por supuesto. Pablo Montaño, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Pablo Montaño, coordinador de Conexiones Climáticas. Si quiere usted seguirles en Twitter, es @, en ex Twitter, @cclimáticas.